Buenas tardes, alumnos. Pues hoy, 24 de enero del 2023, vamos a dar nuestra primer clase, que es la clase del capítulo 1, el tema nociones preliminares. Yo siempre doy la clase. Mi sistema es primero explicar la clase, sobre la marcha me pueden detener, o bien yo doy la clase seguido y posteriormente damos un plazo o un tiempo para que ustedes me hagan las preguntas y respuestas que tengan sobre el tema o inquietudes que tengan acerca de lo que se ha visto hasta el momento en la materia. ¿Okay? Entonces, permítanme empezar a compartir la clase y posteriormente damos ese tiempo de preguntas y respuestas. Si no se llega a ver el PowerPoint, me lo hacen saber. Ahí está cargando ya, ok. Sigue llegando gente, pero pues vamos a tratar de dar la clase porque si no se nos va el tiempo. Bueno, el tema de esta tarde es las nociones preliminares de contabilidad. ¿Cuál es el objetivo de esta tarde? Pues que ustedes conozcan los aspectos generales, lo que es el contador, la definición de contabilidad y aspectos o elementos necesarios o conceptos necesarios para que ustedes puedan entender la clase o para que puedan entender este curso, ¿ok? Vamos a empezar por definir contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Bueno, contabilidad es una disciplina. Es una disciplina porque nos enseña normas, procedimientos para que podamos analizar, clasificar y registrar las operaciones efectuadas por entidades económicas, integradas ya sea por un solo individuo o constituidas bajo la forma de sociedades con actividades económicas, industriales, bancarias, sindicales, gubernamentales. Entonces, la contabilidad es tanto para una empresa como para un conjunto de empresas. ¿Okay? La contabilidad se aplica para una persona física o bien para una empresa constituida por varios accionistas. ¿Y para qué nos sirve la contabilidad? Pues dirán ustedes, pues, ¿de qué sirve registrar? Bueno, la contabilidad nos va a servir para elaborar información financiera. Y esa información financiera no solo se trata de hacer registros, de hacer anotaciones, sino que sea útil para quién, para el usuario general. ¿Y quién es el usuario general? El usuario general de la contabilidad va a ser el dueño de la empresa, la persona que nos contrata para llevar su contabilidad, nosotros como profesionistas de la contabilidad. ¿Y para qué te pide el dueño de la empresa que le hagas todos los registros de sus operaciones? Para que él tome decisiones económicas acerca de cómo está su empresa, de cuántos activos tiene su empresa, cuántos bienes, cuántas deudas, etcétera. Entonces, la contabilidad es eso, es registrar todas las operaciones efectuadas por una persona física o una persona moral. Entendiendo por persona física, pues un solo individuo dueño de una empresa y una persona moral, un conjunto de accionistas que sean dueños de una empresa. Y elaboramos esta información financiera para que el dueño de la empresa pueda tomar decisiones. ¿Okay? También hay que entender, para entender este curso también debemos saber o definir qué es un contador. Un contador es un profesional dedicado más que todo a aplicar, a manejar e interpretar la contabilidad de una organización o de una persona. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, les vuelvo a decir, de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como de manera dependiente y que sirva para que tome decisiones. Es cuando te solicitan que seas un contador externo o un contador dentro de la empresa. Tú vas, registras todas las operaciones de la empresa para que el usuario general, la persona que te contrató, pueda tomar decisiones acerca de a lo mejor que invertir más. Si su empresa va bien, bueno, pues a tomar nuevos préstamos con el banco, ampliarse más, abrir más sucursales, meter más productos a la venta, etcétera. Entonces, toda la información financiera siempre es para que el usuario general o la persona que te contrató, el dueño de la empresa, etcétera, el accionista, pueda tomar decisiones respecto a cómo está económicamente, financieramente su empresa. ¿Qué servicios presta en general un contador? Un contador presta muchos servicios, pero los más básicos o conocidos son, pues, que documente informes financieros para los clientes, que revise los libros contables de los clientes, que analice las ganancias y gastos de los clientes, que elabore el balance de los libros financieros y también que redacte informes financieros sobre el estado financiero de los clientes.
Vamos a aceptar más gente. Hasta aquí me siguen. Estamos nada más viendo generalidades o conceptos que todo contador o todo estudiante de contabilidad debe saber. ¿Okay? Muy bien. La ética profesional. Hay que entender que como profesionista de la contabilidad, pues el usuario general pone en tus manos su patrimonio. ¿Pero para qué? Para que tú hagas sus registros, tú vas a conocer cuánto tiene el empresario, o sea, el accionista, el dueño de la empresa, cuánto tiene, cuánto debe, qué productos está por lanzar. Entonces tú te debes de manejar con ética profesional si eres contador. Entonces la ética en sí es aplicar el ejercicio de una profesión y comprende tener principios básicos de actuación moral de parte de los miembros de esta profesión. Y de cualquier profesión siempre hay que manejarnos con ética. Entonces un buen contador siempre debe manejarse con ética profesional desde el momento que el usuario general, el que te solicita que le lleves su contabilidad, pone en tus manos pues lo más importante que él tiene, que es su patrimonio. La información financiera. La información financiera, o sea, lo que nosotros manejamos en una empresa es la información financiera siempre. Y esta emana de la contabilidad, debe ser siempre cuantitativa, es decir, siempre en pesos o centavos o dólares, expresada en unidades monetarias. Por eso se dice, y descriptiva, que muestre exactamente la posición y desempeño financiero de la empresa, que muestre en dónde está parada la empresa y hacia dónde va. ¿Ok? Entonces, el objetivo debe ser que toda la información que le presentes a la persona que te contrató le sirva para que tome decisiones correctas y en tiempo. Es decir, le tienes que presentar una información correcta y en tiempo. Se habla de un contador, un buen contador debe presentar una información correcta y completa y en tiempo. ¿Para qué? Para que el empresario sepa en qué momento a lo mejor debe cerrar la empresa, a lo mejor debe cambiar el producto que está vendiendo, o a lo mejor puede tomar más préstamos, invertir en acciones, abrir la posibilidad de que más accionistas formen parte de la empresa, etcétera. Por eso debe ser siempre fiable la información que le estemos dando al empresario. ¿Qué es actividad económica? Otro concepto que deben conocer para poder entender la contabilidad. Actividad económica, ¿qué les viene a la mente? Pues actividad económica es en sí el intercambio de objetos económicos, ya sea bienes, ya sea servicios, ya sea obligaciones, entre dos distintos sujetos que participen en ella. Eso es lo que se trata en sí, a lo que se dedica cualquier empresa, a una actividad económica. ¿Y qué es intercambio? Pues intercambio puede ser, se habla de bienes, servicios y obligaciones, porque hay empresas que se van a dedicar a la compra y venta de algún producto, servicios que son los que prestan algún servicio como a lo mejor servicios funerarios, a lo mejor servicios de un dentista, y obligaciones. A lo mejor también puede ser la obligación que tiene alguna persona que le dejan alguna donación y tiene la obligación pues, de llevar todo lo referente a esa obligación de la donación sobre a lo mejor alguna persona menor de edad, etcétera. El usuario general, lo que les vengo mencionando desde el principio. ¿Quién es el usuario general de la contabilidad? ¿Quién les gusta para saber que necesita la contabilidad? Bueno, el usuario general, como les digo, es quien destina todos sus recursos, o sea, todo su patrimonio que tiene, comúnmente es en efectivo, a consumos, a ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual requiere herramientas para su toma de decisiones. ¿Y cuáles son esas herramientas? Pues que un contador le lleve todos sus registros, todos los movimientos de su patrimonio, todos sus bienes, todos sus derechos, todo lo que tiene la empresa. Entonces, desde este momento, cuando yo me refiero a usuario general, ustedes inmediatamente se deben abocar a que es el dueño de una empresa o es una sola persona que requiere que se le lleve contabilidad. ¿Por qué? Porque está poniendo en tus manos todo su patrimonio. A lo mejor es de compra-venta de algún producto, son sus ahorros, son alguna donación que tiene, algún préstamo, pero que requiere que se le haga un registro de contabilidad para declarar todos sus impuestos y para obtener todos los beneficios de acuerdo a lo que le exige la ley. ¿Cuáles son algunos ejemplos de usuario general? Que ya les menciono algunos ejemplos.
son los accionistas o dueños de una empresa principalmente. Eso siempre van a necesitar que se les lleve contabilidad. Los proveedores, ¿por qué los proveedores? Dirán ustedes, pero el proveedor de una empresa, ¿para qué necesita saber contabilidad? Bueno, pues él necesita saber cómo anda esa empresa económicamente, porque a lo mejor es una persona que nos está surtiendo mercancía, porque si esa empresa anda ya tan mal que no me conviene seguirle surtiendo mercancía mes a mes, porque quizá el día de mañana no me puede pagar. Entonces los proveedores también son los, requieren o son usuarios de la contabilidad. Los acreedores, personas a las que nosotros le debemos o que más bien nos deben a nosotros. Empleados, los empleados también deben saber en qué empresa están, cómo anda la empresa, si todavía va a tener para sus utilidades este año, y por muchas razones los empleados también deben saber cómo está la empresa en cuanto financieramente hablando. Los clientes y beneficiarios también, las unidades gubernamentales, los contribuyentes de impuestos y las organizaciones regulares, así como inversionistas, analistas financieros. Todos estos son ejemplos de personas que son usuarios de la contabilidad. Sustancia económica. Este es un concepto un poquito rebuscado, pero en sí se refiere a que todo sistema de información contable, o sea, todo lo que se maneja en contabilidad, debe ser limitado de tal forma que se capte en sí la esencia económica del emisor de la información financiera. O sea, que sepas en realidad qué es lo que se está moviendo, no tanto de que vendas o compras, sino exactamente cuáles son las cuentas que estás moviendo al momento de hacer un registro. ¿Okay? Siempre es en lo que se enfoca la contabilidad. Y esto es, el registro contable debe basarse más en la naturaleza de la transacción que en la forma que se concretó. No tanto, cuando haces un registro en contabilidad, no tanto te debes enfocar en las cantidades que se movieron, sino exactamente en qué cuentas fueron las que moviste, a lo mejor la de caja, banco, mercancías, clientes, para saber cómo se está afectando tu economía en la empresa según los movimientos que estés haciendo diario. Maestra, Sí, discúlpeme que la interrumpa. Lo que pasa es que hay varios compañeros que quieren entrar, se están poniendo en el grupo. Sí, ya le puse. Ok, es que sí admite hasta 100, por eso traté de entrar un poquito. Ya les permití entrar. Gracias. Gracias por informar. Ok. Estamos en sustancia económica. Entidad económica, otro concepto de contabilidad. Todos estos conceptos, no se preocupen, van a estar respaldados porque esta PowerPoint que les estoy presentando en el área de recursos de su aula, ahí siempre se los respaldo, ahí se los pongo para que ustedes los puedan leer más adelante. Y de ahí me baso para tomar los más importantes para ponerles sus exámenes. ¿Okay? Entidad económica, otro concepto. Entidad económica va a ser una unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por una combinación de recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, conducidos y administrados por un único centro de control. Entidad económica no es otra cosa que una empresa que realiza actividades económicas. Ya dijimos que es actividad económica, es el intercambio de bienes o servicios. ¿Ok? Entonces, empresa es un lugar donde se realizan actividades económicas. ¿Y por qué está formada una empresa? Una empresa va a estar formada por recursos humanos, que somos todo el personal que trabajamos dentro de la empresa, por bienes materiales, todo lo que integra a la empresa, escritorios, etcétera, ¿verdad? Todo el mobiliario y equipo. Técnicos, pues todas las personas que aportan sus conocimientos para el desarrollo a lo mejor de todos los procedimientos dentro de la empresa. Financieros, los que nos encargamos de llevar la contabilidad en la empresa. Y toda esta empresa va a ser conducida y administrada por un único centro de control, que puede ser a lo mejor el departamento de contabilidad o puede ser un solo contador, dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Okay? Entonces, es todo lo que engloba entidad económica. De aquí en adelante, cuando hablamos de entidad económica, inmediatamente ustedes se deben evocar a que es la empresa constituida por recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, todo lo que implica lo que constituye en sí una empresa. ¿Okay? En términos contables, en vez de empresa, se conoce como entidad económica. Hay dos tipos de... Perdón, creo que me brinqué por ahí. Hay dos tipos de empresas o de entidades de acuerdo a su finalidad. De acuerdo a la finalidad de la empresa, de acuerdo al motivo por el que está fundada la empresa,
tiene dos divisiones según su finalidad: lucrativa y no lucrativa. Lucrativa, pues la palabra lo dice, una empresa dedicada, que su fin es obtener una ganancia. Y no lucrativa, pues aquellas que están constituidas únicamente para, a lo mejor más bien para el bienestar social, que son cáritas, iglesias, orfanatos, a lo mejor asilos, etcétera. Entidad persona física. Ahorita les mencionaba que entidad persona física es una sola persona, perdón, que pone una empresa. Entonces se define como unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propios. ¿Por qué independiente de su propietario? ¿Por qué? Porque yo como persona física puedo poner una empresa, pero el patrimonio que tengo de la empresa va a ser independiente de lo que yo tenga, como persona o como gente común. Acá lo que tenga en mi casa va a ser, vaya, el patrimonio que tengo en mi casa, mi carro, es independiente de lo que yo tenga en mi empresa, de lo que yo tenga invertido en mi empresa. ¿Por qué se hace la división? Se hace la división porque el día de mañana que tú hagas a lo mejor tu declaración de impuestos, a lo mejor te quieran, pues puede suceder, ¿verdad? Que te quieran embargar por alguna situación, por eso se divide. O sea, que tú tienes, lo que tú tienes en tu casa es independiente de lo que forma parte de tu empresa. Entonces, entidad persona física es una unidad de negocio solo, independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propios. Y entidad persona moral también tiene personalidad y capital contable propios, distintos de los que ostentan las personas que lo constituyen y administran. Es lo mismo, pero entidad persona moral es una empresa formada por un grupo de accionistas. A partir de dos o más ya se conoce como persona moral. Aquí les puse el ejemplo de Bodega Aurrerá, pero puede ser persona moral cualquier negocio que vean a su alrededor, a lo mejor un AutoZone, un Banorte, un estándar, todos esos son persona moral, mientras que persona física puede ser a lo mejor nada más una mercería, a lo mejor un negocio, una boutique pequeña, a lo mejor la persona que está en la esquina y vende, que se dedica a arreglar calzado. Entonces esa es una persona física, mientras que persona moral, pues es la mayoría de las empresas que ustedes, grandes, que ustedes ven a su alrededor. ¿Cómo se adquiere la capacidad jurídica de las personas físicas? Bueno, aquí en México, desde que nacemos y hasta que nuestra muerte, nosotros tenemos capacidad jurídica como persona física. ¿A qué se refiere? A que nosotros tenemos derechos, obligaciones en México desde que nacemos y hasta la muerte, según la ley en contabilidad. ¿Derechos a qué? Pues derechos a obtener ingresos, obligaciones de a lo mejor pagar deudas, a eso se refiere. Entonces, aquí todos tenemos derechos y obligaciones desde que nacemos y hasta la muerte. Ejemplo de personas morales, lo que les decía ahorita, toda sociedad civil o mercantil que vean, eso es persona moral. También los sindicatos también, ahí como los ven, también deben hacer su declaración de impuestos y llevar su contabilidad. Los estados y los municipios, aunque aquí en México pues ya saben que los estados y municipios a veces es menos lo que declaran y más lo que gastan, pero bueno, eso ya es otra historia. Clasificación de las actividades empresariales. Aquí en contabilidad las actividades empresariales las vamos a dividir en comerciales. ¿Qué es comerciales? Todos aquellos que se dedican a la compra y venta de productos exclusivamente. Industriales, las que se dediquen que vendan un producto pero que es modificado o que se dediquen a transformar algún producto. Puede ser como vitro. Comerciales puede ser como, bueno, ya está desapareciendo, un Coppel. Agrícolas, pues su nombre lo dice, todo rancho que se dedique a la agricultura, a la ganadería también. Aunque agricultura y ganadería, fíjense que ellos les va bien porque ellos tienen, creo que más bien hasta 800,000 de ganancia al año. Arriba de 800,000 ya son prospecto para empezar a pagar impuestos, y abajo de 800,000 tienen bastantes tipos de exenciones. Y las actividades también que se consideran aquí en contabilidad son las pesqueras y silvícolas. Entonces, actividades empresariales, la mayoría
y que debe llevar contabilidad son las comerciales, que es casi todos los negocios que ustedes pueden hallar a su alrededor y que se dividen en dos, acuérdense, persona física, persona moral. Casi persona física van a ver cualquier empresa pequeña, chiquita, y persona moral, pues todas las empresas tan grandes que hay aquí en Monterrey. Industriales, todas aquellas que ustedes sepan que venden un producto, pero es un producto que más bien ellos lo transforman o ahí lo fabrican o lo modifican. Y agrícolas, pues ganaderas y pesqueras y silvícolas, el mismo nombre hace referencia a lo que es. Y empresa, otro concepto que entender. Pero entonces, ya una vez definidos todos los conceptos que les he venido explicando, hay que entender qué es empresa. Empresa va a ser persona física o persona moral que realice actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Ven cómo se vienen integrando todos los conceptos, por eso les quise un poquito ir definiendo un paso a paso para que vean cómo se integran aquí los conceptos en contabilidad y vayan entendiendo así cuando yo me refiero a qué es empresa, inmediatamente ustedes, pues una persona física o también una persona moral que realice actividades empresariales a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Y establecimiento, otro concepto que hay que tenerlo muy claro aquí en contabilidad. Establecimiento es cualquier lugar de negocios donde se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales. ¿Por qué creen que en contabilidad fueron muy diligentes para definir este concepto, para captar este concepto de establecimiento? ¿Por qué? Porque en contabilidad lo que se trata es de hacer registros contables porque así no lo exige la ley. ¿Y por qué defines establecimiento? ¿Por qué captas establecimiento? Porque hay gente que decía, no, pues yo no tengo ingresos, yo no me dedico a nada, yo vendo poquitas cosas aquí o poquitas cosas allá, pero no tengo lugar de negocios. Entonces, ¿qué hace la ley? Agarra el concepto de establecimiento y dice, no, también cualquier persona que realice parcial o totalmente actividades empresariales también debe llevar contabilidad y también está obligado a declarar sus ingresos y a pagar sus impuestos. De ahí que surge el concepto de establecimiento. ¿Qué les gusta para establecimiento? Pues a lo mejor un psicólogo da asesoría acá, atiende clientes acá, atiende clientes acá. Bueno, a lo mejor no tiene un lugar establecido, pero sí está obteniendo ingresos porque sí está desarrollando parcial o totalmente un servicio. Entonces, ese se conoce como establecimiento y él tiene que llevar su contabilidad y es prospecto a pagar sus impuestos. Esto puede ser a lo mejor gente que se dedica en pequeño a vender algún producto o servicio, dar servicios aquí y allá. Entonces, esa persona también de alguna manera, la ley la capta o la ley le engloba aquí en establecimiento y pues tiene que también llevar contabilidad si sus ingresos exceden lo que engloba o que lo que determina la empresa. No son establecimientos pequeños que ganen 10 o 20 o 50 pesos diarios, son gente que sabemos que seguido hace una actividad, seguido está obteniendo un ingreso y esos ingresos no se pueden evadir, esos ingresos no se pueden esconder, sino que esa persona tiene que llevar su contabilidad, tiene que hacer su declaración y a la larga, pues hacer su pago de impuestos. Permítanme, vamos a admitir más gente. Les voy a hacer otra presentación porque yo siempre hago el repaso de estos mismos temas y posteriormente vamos con las preguntas y respuestas. Permítanme. Aquí está. Son los mismos conceptos, pero un poco más formales, ¿ok? Me dicen si se ve la diapositiva. Ahí está. Entonces déjenme ir tanto más compañeritos. Ahí se aprecia. Bueno, como les decía, este es el capítulo de nociones preliminares. Aquí vamos a dar el repasito de lo que les acabo de presentar. Ya vimos lo que es la contabilidad en esta tarde. Contabilidad, pues es una disciplina. ¿Por qué es una disciplina? Porque es disciplina porque no es algo que se haga en forma al vapor, sino que debe ser religiosamente contabilizado todo, numerado,
enfocado día a día lo que vas haciendo. O sea, no lo debes hacer de que hoy registro una operación, 3 días no. O sea, es una disciplina porque debes hacerlo todo en forma continua, en forma correcta y captando toda la información de la empresa. Entonces se conoce como disciplina. ¿Y qué nos enseña? Pues normas y procedimientos para que en forma ordenada nosotros analicemos y registremos las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, que son todos los bancos, industrias, comercios e instituciones de beneficencia. La contabilidad también se conoce como técnica. ¿Por qué? Porque se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una empresa y que producen sistemáticamente y estructuralmente información financiera. La información financiera es, como les digo, de ser cuantitativa, siempre se debe representar en pesos, expresada en pesos y descriptiva que muestre la posición, siempre debe mostrar la posición y desempeño financiero de una empresa, y el objetivo siempre va a ser que sea útil para el usuario general, para que tome decisiones económicas. Debe tener una sustancia económica. El sistema de información contable debe ser delimitado, como les decía, no tanto la cantidad que se está afectando a la empresa, sino las cuentas que está modificando, porque son las que posteriormente vamos a vaciar a un estado financiero que se conoce como balance general, y vamos a ver a la larga cómo nuestra empresa se va moviendo, si está obteniendo ingresos, o si está obteniendo más ganancias, o para dónde va dirigida la empresa. ¿Quiénes son los usuarios generales de la contabilidad? Los dueños de la empresa, principalmente los proveedores, ya les dije por qué, una razón. Los clientes, nosotros como clientes también pues necesitamos saber de si nos está vendiendo algún producto esa empresa y de repente sabemos que esa empresa pues ya no anda yendo tan bien, nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada hacia otra empresa que nos siga surtiendo. Por eso los clientes también son usuarios de la contabilidad y deben saber cómo está la empresa a la que le están comprando. Los administradores, ustedes que se van a dedicar a la administración, ustedes deben saber cómo está una empresa. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a estar gestionando cuestiones de la empresa. Nosotros como contadores nos dirigimos a la cuestión financiera, pero ustedes como administradores deben estar haciendo la organización de qué necesita la empresa, qué no necesita, pero nosotros les vamos a decir, ¿sabes qué? Tú quieres modificar la empresa, pero cuentas, o sea, tú puedes hacer la organización como un tipo arquitecto, de que quiero modificar, agregarle esto a la empresa, pero yo como contador te voy a decir a ti administrador, ok, está muy bien tu idea, está perfecto tu diseño, pero nada más cuentas con tanto, cuentas a lo mejor con 100,000 pesos, con 300,000, ok. Entonces de ahí que el administrador debe saber también, necesita o es usuario general porque debe saber cómo está la empresa a la que administra. Y las organizaciones gubernamentales, pues eso es más que todo para saber cómo anda la empresa y si efectivamente no está evadiendo impuestos, si está pagando sus impuestos religiosamente. Entidad económica, ya se las definí ahorita en el otro PowerPoint. Entidad económica es este lugar en el que se realizan actividades económicas, ya sea compra, venta, o prestación de servicios, constituida por una combinación de ¿qué? Los recursos humanos, que somos todo el personal, los materiales, los técnicos, materiales, todo lo que forma parte de la empresa, los técnicos, a lo mejor todo lo que el apoyo de los conocimientos de las personas que ayudan en el área técnica, los financieros, que es todo el departamento de contabilidad, ustedes como administradores, todo esto dirigido y administrado por una sola persona, que es el contador o un departamento de contabilidad, para que se tomen decisiones con respecto al logro de los fines específicos para los que fue creada la empresa. Y actividad económica, ya les dije, es el intercambio de objetos económicos, ya sea bienes, servicios y obligaciones, entre dos sujetos que participen en ella. En sí, todas las empresas a lo que se dedican es actividad económica. ¿Por qué? Porque todos se dedican a la compra y venta de productos, a la prestación de algún servicio o una obligación. ¿Okay? Hay tipos de entidades, lo que les decía ahorita, en atención a su finalidad. En México se establecen empresas de todo tipo, pero algunas se establecen con la finalidad y
Siempre va a ser así, principalmente de obtener un bien, un ingreso, o sea, su fin es de lucro. Pero también existen empresas, de acuerdo a la ley de la contabilidad, de acuerdo en contabilidad, que se establecen, pero su fin no es de lucro, pero sí deben de llevar contabilidad, ¿ok? Entonces hay dos tipos de empresas, las entidades lucrativas y las entidades no lucrativas. Las lucrativas, como les digo, su principal propósito es retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolsos o rendimientos. ¿Cuál les gusta para entidad lucrativa? Toda la que ven a su alrededor. La Coca-Cola, aquí les puse, el Burger King, la Pepsi, bueno, todas las empresas que existen, el Cemex, Vitro, habidas y por haber, siempre su fin es de lucro. Pero existen otras empresas que también deben llevar contabilidad, como les digo, pero su fin no es de lucro. Su objetivo es la consecución de los fines para los que fue creada, principalmente un beneficio social. ¿Cuáles son esas empresas que según la ley deben llevar contabilidad, pero su fin no es de lucro? Es la Cruz Roja, Cáritas, la UNICEF, puede ser también el Teletón también entra aquí. ¿Por qué entra aquí el Teletón? Les voy a decir, porque también es una empresa, se establece por un tiempo limitado, que es cuando cumple con su fin de juntar los 500,000 o 600 millones, no sé en cuánto ande eso del Teletón. Entonces esa empresa se establece por un tiempo, ya cuando cumple con su tiempo, pues se cierra esa empresa, pero su fin no es lucrativo, sino hacer un beneficio social. Ese es el ejemplo clásico de una entidad no lucrativa. Mientras que entidad lucrativa puede ser todos los bancos, todas las mueblerías y todas las empresas habidas y por haber, que su fin es de lucro. Pero ambas están obligadas a llevar contabilidad, a registrar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y hacer el pago de impuestos. Bueno, las empresas no lucrativas están exentas de muchos de los tipos de pagos de impuestos, pero sí están obligadas a llevar contabilidad. La personalidad en la entidad económica. Bueno, la entidad económica, ya les dije, es una empresa, una unidad identificable con personalidad independiente de sus accionistas, propietarios o patrocinadores, por lo que deben incluirse en la información financiera únicamente sus activos, pasivos y su capital contable o patrimonio contable de ese ente económico. Se hace aquí la separación porque, como les digo, yo pongo una empresa, pero lo que yo tengo en mi casa es lo de mi casa, eso es aparte. Lo que únicamente que voy a hacer la contabilidad es lo que tengo allá en la empresa, lo que invertí en la empresa, lo que invirtieron los accionistas. Sobre eso me voy a basar para llevar la contabilidad. Los ingresos o gastos que tenga en mi casa son aparte. Por eso se define como unidad identificable con personalidad independiente de sus accionistas, por lo que debe incluir en su información financiera únicamente activos, pasivos y capital que tenga dentro de la empresa. Ahora bien, vamos a definir otra vez persona física y persona moral para que nos quede claro. Si ustedes abren el diccionario, van a leer, pues, ¿qué es una persona física? En general, en el diccionario te va a decir, es todo miembro de la especie humana con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y obligaciones que se adquieren con el nacimiento y se terminan con la muerte. Pero si también buscan persona moral en el diccionario, en general se refiere a un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico, por ejemplo, para formar una sociedad o una empresa. ¿Ok? Hasta aquí ya les definí qué es persona física y qué es persona moral en general, de acuerdo al diccionario español. Pero nosotros tenemos que entender qué es persona física, qué es persona moral en el aspecto contable. Bueno, para la contabilidad, persona física es una unidad de negocios independiente de su propietario, con personalidad y capital contable propio, por lo que deben incluirse en la información financiera sus activos, pasivo y capital de todos los negocios que estén bajo el control de esa persona física. ¿Okay? Mientras que persona moral, de acuerdo a la contabilidad, también es grupo de personas que tienen personalidad y capital contable o patrimonio contable propios distintos de los que ostentan las personas que lo constituyen y administran. Y debe presentar información financiera en la que solo se incluyan activos y pasivos y capital contable o patrimonio contable de dicha entidad. ¿Okay? Persona física, que les quede claro, es una unidad identificable, o sea, empresa que la forma una sola persona. Y persona moral, un grupo de personas cuyo patrimonio y cuyo activo y pasivo que inviertan en la empresa debe ser independiente de lo que tengan
vamos a decir, para que entiendan mejor, de lo que tengan en su casa, ¿ok? Si esa persona establece una empresa y en esa empresa tiene una flota de 20, 50 carros, eso es lo que forma su empresa, pero su carro personal, las cosas que tiene en su casa como persona individual son aparte. Él nada más va a llevar la contabilidad de lo que tenga única y exclusivamente registrado allí como empresa. Se debe hacer una separación, vaya. Esto no lo exenta, bueno, esto quiero que les quede claro, no lo exenta de, igual si esa persona es una persona muy rica, una persona que tiene tremenda casa, tremendo carro, a lo mejor también, y de eso también puede registrarlo, llevarlo, pero por lo general se debe hacer la separación de lo que tiene en la empresa a lo que tiene en su casa. Y pues a todos nos conviene que no nos revuelvan peras con manzanas. Bueno, y actividades empresariales. En contabilidad, actividades empresariales son todas las comerciales que les decía ahorita, son la mayoría de los negocios que se dedican a la venta de algún producto, las industriales que se dedican a lo mejor a vender un producto no terminado o un producto transformado o a modificar algún producto o fabricar algún producto. Y las otras empresas son agrícolas, todos los ranchos que tengan alguna actividad, ya sea de siembra de sorgo, de soya, de cualquier tipo de siembra, lo que es aquí en los alrededores, Cadreita y Linares y eso, que son todos esos ranchos que tienen a lo mejor siembran que naranjas, que repollos, que melones, etcétera, todos esos. Mientras realmente ellos deben llevar contabilidad, pero realmente no están obligados a pagar impuestos a menos que pasen el límite que les exigen y realmente son esos, pues algún tipo de rancho bastante grande, no los ranchos pequeños, esos la mayoría tienen tipo de, están exentos, vaya, de pago de impuestos hasta cierto límite. Las ganaderas, pues todos esos que se ponen en la Expo de Monterrey, esos que llegan y se dedican realmente a manejar ganadería en grande, ellos deben llevar contabilidad y hacer el pago de impuestos. Pesqueras, todos aquellos que se dedican a sembrar pescado, pero que sí se dedican realmente a comercializar en grande la compra y venta de pescado, y las silvícolas. Y empresa, ya les vamos a aceptar un poquito más de gente que está llegando. Okay. Ahí está. Bueno, y empresa, pues entonces ya totalmente, ya he explicado lo demás. Empresa es una persona física o moral, ya saben, persona física, una sola persona moral, un grupo de accionistas que realicen actividades a través de un fideicomiso o por terceros, y se entiende por establecimiento cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades. Nadie se escapa, como pueden ver, aunque sea una persona que empieza a hacer, dar un servicio y aunque no tenga un establecimiento, pero sus ingresos son grandes, inmediatamente lo capta Hacienda más que todo y tiene que empezar a llevar contabilidad, pagar sus impuestos. ¿Y quiénes son los que, o qué es lo que nos obliga, cuál es la obligación legal de llevar la contabilidad? Dirán ustedes, ¿y por qué voy a llevar contabilidad? Bueno, porque en la mayoría de los países, las leyes y reglamentos que fijan la obligación de llevar contabilidad siempre sufren modificaciones y adiciones conforme van surgiendo cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Por ello es conveniente consultar las leyes y reglamentos que contengan disposiciones actualizadas. Simplemente la ley nos obliga a llevar contabilidad y irnos acoplando a los cambios que surjan, económicos, políticos, sociales. Como ahora que pasó eso del COVID, recuerdan, bastantes empresas que empezaron a hacer, llevaban contabilidad, pero empezaron a bajar su nómina, a pagarles a la gente a lo mejor el 50% de su salario. Entonces, todo eso el contador se tenía que ir acoplando a todas esas modificaciones que eran necesarias de acuerdo a lo que estaba pasando en la vida, pues en la vida de México. Y las disposiciones legales que nos dicen tienes que llevar contabilidad son todas estas. Existen disposiciones legales que nos obligan a las empresas o entidades a llevar adecuados sistemas de contabilidad. Todo lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Ahí se establece el por qué debemos llevar contabilidad, su reglamento, la ley del impuesto sobre la renta para todos aquellos que obtenemos ingresos
Todos somos prospectos de pagar el impuesto sobre la renta desde el momento que somos empleados y obtenemos un ingreso fijo. Entonces, la ley se aplica tajantemente sobre todos, sobre pequeñas empresas, sobre grandes empresas, sobre personas que obtienen pocos ingresos y personas que obtienen grandes ingresos. La ley del IVA, la ley del valor agregado, es otra que te obliga a llevar contabilidad y a pagar tu impuesto. Ya ven que ahorita hasta vas al Oxxo y si compras a lo mejor cualquier producto que les gusta, hasta la Coca-Cola, ya incluye su IVA. Y el Código de Comercio. Son las disposiciones legales que te dicen por qué y qué cuestiones son las que te obligan a pagar impuestos y a llevar contabilidad. Bueno, y aquí siempre les pongo la referencia. Todo esto está en el primer curso de contabilidad, que es el libro que vamos a llevar ahora. Un alumno me preguntaba ahí si puede usar la edición 23. Sí, adelante. Este libro trae lo básico de contabilidad. Es contabilidad para principiantes y va a ser la que me base yo para dar este curso. ¿Okay? Siempre que me hagan, de hecho, un trabajo, deben poner esta referencia al último. Lara Elías, Lara Leticia, primer curso de contabilidad. Bueno, hasta aquí es el tema de contabilidad. Voy a presentar también un poquito aquí de algunas dudas que me estaban preguntando. No sé si se pueda ver, permítanme. Unas dudas que ustedes mismos me estaban, no sé si se pueda ver. Sigue llegando gente, permítanme un segundo. Bueno, no se quiere ver, pero algunas duditas ahí que me les pongo. Les voy a poner un pequeño video, como quiera, para que vean. Creo que aquí se quedó. Este video es para que vean ustedes desde cuándo y por qué van a decir, ay, la contabilidad, ¿qué? ¿De dónde salió? Para que ustedes vean desde cuándo existe y por qué se hizo necesario que se estableciera un sistema de contabilidad. Permítanme, creo que es este curso. Ok, no. Es que aquí lo tengo, pero un segundo. Llegando gente. El H, ok. Ya lo localicé aquí. Yo sé que mucha gente no puede entrar porque es a lo mejor para más de 100, pero como quiera, no se preocupen, va a estar, todo lo que yo aquí presento pues queda grabado, ¿ok? Ahí está. Vamos a presentar este pequeño video para que vean desde dónde viene la contabilidad. Un segundo. De hecho, este pequeño curso, este video viene en la tarea de esta semana. Historia de la contabilidad. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y el manejo de sus operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, prestación de servicios, finanzas, etc., de poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llega o no a los objetivos trazados. Evolución histórica. Para remontar a los orígenes de la contabilidad es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, etc., tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. De tal manera que se puede aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre, por lo tanto, la historia de la contabilidad merece el estudio detallado de cada etapa. Edad antigua.
En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por otro los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Arbat, considerado como el testimonio contable más antiguo, originario de la Mesopotamia, donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Entre los años 5400 a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Para el año 5000 a.C., en Grecia, habían leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Por el año 2100 a.C., Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realiza la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Por el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el Consejo nombrase por sorteo entre sus miembros 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. Entre los años 356 al 323 a.C., período de apogeo del imperio de Alejandro Magno, el mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península báltica, Egipto y una gran parte del Asia Menor, India, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. En Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito en los Tesserae Consulae, tablillas de marfil o de otro hueso de animal de forma oblonga con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo o patrón y la fecha, así como la anotación de expectavit, es decir, revisado por. Como fehaciente testimonio, del año 85 a.C., se encontraron unas tablillas que textualmente una de ellas decía: revisado por Coecero, esclavo de Facinio, el 5 de octubre, en el consulado de Lucio Cima y Neo Papiro. Con certeza se sabe que durante la República, como del Imperio, la contabilidad fue llevada por plebeyos. En resumen, los romanos llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Codex. El Adversaria estaba constituido por 2 hojas anversas, unidad por el centro, destinado a efectuar registros referentes al arca. Caja, dividido en 2 partes, el lado izquierdo denominado el Accepta o Acceptium, destinado a registrar los ingresos, y el lado derecho denominado el Expensa o Expensum, destinado a registrar los gastos. El Códex estaba también constituido por 2 hojas anversas unidas por el centro, destinadas a registrar nombre de la persona, causa de la operación y monto de la misma. Se encontraba dividido en 2 partes, el lado izquierdo denominado Accepti, destinado a registrar el ingreso o cargo a la cuenta, y el lado derecho Respondi, destinado al acreedor. Edad Media. Entre los siglos VI y IX en Constantinopla, se emite el solido de oro con peso de 4,5 gramos, que se constituyó en la moneda más aceptada en todas las transacciones internacionales, permitiendo mediante esta medida homogénea la registración contable. Razón por la cual, no es raro que ciudades italianas alcanzaran un alto conocimiento y desarrollo máximo de la contabilidad. En 1157, Ansaldus Boilardos, notario genovés, repartió beneficios que arrojó una asociación comercial, distribución basada en el saldo de la cuenta de ingresos y egresos dividida en proporción a sus inversiones. Se conservan desde 1211 en Florencia, cuentas llevadas por un comerciante florentino anónimo con características distintas para llevar los libros, método peculiar que dio origen a la escuela florentina, donde el debe y el haber van arriba el uno al lado del otro en diferentes parágrafos cada cual.
El célebre juego de libros utilizados por la comuna de Génova se encuentran llevados haciendo uso de los clásicos términos de ley y haber utilizando asientos cruzados y llevando una cuenta de pérdidas y ganancias, la que resume el saldo de las operaciones suscitadas en la comuna. Del año 1327, se tienen noticias del primer auditor maestri racionalí, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de los saseri y conservar un duplicado de dichos libros. Uno de estos se denomina Cartulari. Libro mayor escrito en pergamino, data de 1340 y se conserva en el archivo del estado de Génova. Un nuevo avance contable se enmarca entre los años 1366 y 1400, donde los libros de Francesco Latini muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra, por primera vez, cuentas patrimoniales propiamente dichas, conservándose tal precedentes en Francia. Edad moderna. Se considera como pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Cotrucci Brangeona. Como pueden ver, la contabilidad existe desde de las épocas de los romanos, etcétera. Ellos desde el principio, como empezaron a ver, oye, yo tenía mis cosechas o intercambiaban en ese entonces cosas en especie, pues dijeron, pues se hizo la necesidad de empezar a registrar todo aquello, no nada más hacer anotaciones al vapor, sino que dijeron, oye, se hace necesario ver cuánto tenemos de cosecha, cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo, y desde aquellas épocas se empezó a utilizar la contabilidad. A lo que voy, que la contabilidad no es algo improvisado ni es algo que surgió en la noche a la mañana, fue una necesidad que hasta nuestros días sigue presente y sigue siendo necesaria. ¿Para qué? Para que las personas sepan realmente dónde están paradas, cómo está su empresa y hacia dónde va. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ustedes pueden ver el video completo, no se los quise pasar porque pues a lo mejor es tedioso, pero ahí lo tienen en su tarea. Los que ya han podido contestar el cuestionario SCORM, ahí viene agregado para si gustan verlo completo. Otra cuestión, esta semana lo que les pido es ese cuestionario SCORM, que si ya lo contestaron, se han de haber dado cuenta que es sumamente fácil, más el foro. El foro incluso ahí les puse las instrucciones de cómo participar, que ponen su punto de vista y ya en automático pues ahí yo les pongo después la calificación y les voy a dar retroalimentación. ¿Alguna Maestra, duda? Sí, dígame. Disculpe, yo soy de contabilidad del aula D y el SCORM tiene fecha del año pasado. A ver, déjelo checo. El B. Bueno, ahorita lo checo. ¿B? D. Sí, B. de mercadotecnia. De mercado. Bueno, ahorita lo checo y como le digo, pues ahorita le modifico y como quiera para que ya lo contesten. ¿Alguna otra duda? Maestra, sí, hay referente al foro, Sí. ¿se tiene que poner portada o nos brincamos esa parte de la portada y le ponemos lo demás como viene ahí en las instrucciones? No, únicamente tiene que poner su punto de vista, su comentario de a lo mejor un parrafito, 2 parrafitos, así es el foro. Es como es como una mesa de diálogo. Vamos a decir, es tiempo en el que compartimos o intercambiamos puntos de vista. Creo que esta semana normal les puse tipo de presentación que hablen de ustedes, de qué se dedican, etcétera. Entonces nada más ahí para que escriban. ¿Sí? Ok, y otra duda, ¿qué es fideicomiso? Ahí viene fideicomiso. No, es una duda que como ahorita en lo que estábamos viendo, entonces sí, eso es lo que no sé. Ok. Fideicomiso es cuando una persona te pone en encomienda algún tipo de, ¿cómo le diré? De repente alguna persona se queda sin nada o muere y deja encargado algún tipo de bien para que otra persona se lo administre. Es un contrato mediante el cual una persona física o persona moral transmite la titularidad, vamos a decir, de ciertos bienes y derechos a una institución financiera que esté expresamente autorizada para fungir como administradora. ¿Sí? Ok, ya. Eso es lo que viene siendo un fideicomiso. Ok, muy bien. Gracias.
Maestra, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo del SCORM y el foro? El foro siempre nada más es para esta semana, porque nada más en esta semana es cuando pueden participar. El foro siempre se cierra una semana. Y el score, ya les había comentado, si gustan se los abro hasta antes del examen parcial, ¿cómo ven? Porque como son tareas autoevaluables, ustedes las pueden contestar a cualquier momento, pero sí debe ser antes del examen parcial. Ah, ok, gracias. Ya checaron la actividad de SCORM, está muy fácil. Bueno, es del cuestionario de 5 preguntas, pero no me hagan trampa, lean bien el resumen y ya con lo que recuerden de lo que leyeron, contestan las preguntas. Si no, ¿cómo se van a autoevaluar ustedes sobre el tema de la semana? ¿Okay? Maestra, ¿y va a subir la presentación, el PowerPoint que nos presentó en la clase? De hecho, ya está, Estrella, ya está ahí en su aula, en el área de recursos, allí ya viene. Lo que pasa es que yo no tengo en mi computadora PowerPoint, me manejo en puro Google Docs, entonces no sé si la subió en PDF porque no me deja abrirla. No, siempre está en PowerPoint, pero igual, si quiere voy a ahorita a ver si puedo cambiárselas en PDF para que también ahí la tengan, aunque sería como duplicar. O alguien que se la pase. Descárguela y suba la Drive y ya la puede abrir. Sí, eso también, que la descargue o que se la pasen ustedes si alguien la tiene y que ella ya pues la cambia a PDF. El score sí está abierto esta semana. Okay. Buenas tardes, maestra. Sí, buenas tardes, Miguel, dígame. Tengo una duda. Ahorita hablaba acerca de la persona física y la persona moral. Sí. Pero tengo la duda es, ¿yo como persona física me puedo constituir como una persona moral o tiene que ser precisamente con varias personas para establecerse como persona moral? Pues se tiene que establecer con varios porque de eso habla persona moral, que es una entidad constituida por varias personas. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando a una persona física le dan mayores responsabilidades de las que no corresponden? Porque se supone que ante Hacienda, en el aspecto contable, tiene un tope anual, como lo comentaba ahorita, si son menores a $1,000,000, etcétera. ¿Por qué no existe esa flexibilidad para reducirlo? Por ejemplo, yo, no sé, hablemos, una florería no tiene una capacidad a lo mejor de generar mayor de $1,000,000 anual, pero en el tiempo resulta que no le funcionó el negocio y se da de baja, se vuelve a dar de alta con sus responsabilidades porque, bueno, o se vuelve a dar de alta ante Hacienda después de la suspensión, pero abre con otro negocio. ¿Le aplican las mismas responsabilidades o el mismo departamento de Hacienda verifica que estas le sean cambiadas o sigue con el mismo estatus o la forma de alta en la que se registró la primera vez? Pues por lo general Hacienda siempre tiene tu historial y te detecta cómo estás y te da opciones, ¿sabes qué? No, pues entonces tus ingresos ya sobrepasan esto, ya es cuando sí es flexible en cuanto a lo es de acuerdo a tus ingresos, a cómo te puedes establecer. Puede ser una persona física que posteriormente ya se una con otros y se convierta en persona moral. No sé si por ahí va la idea. Pues sí, o sea, el entendido de que realmente si el SAT es flexible, eso a lo quiero llegar, realmente sí es flexible ante las obligaciones. Digo, porque a mí me pasó una situación, ya tocando el tema, me pasó una situación en la que a mí me obligaron a ser una persona con responsabilidad empresarial y ni siquiera alcanzaba el nivel ni el tope de lo que me pedían como obligaciones fiscales. Sí, entonces, cada vez que yo quería hacer unas declaraciones, pues siempre salía perdiendo porque no tenía forma de dónde ampararme. Yo trabajaba con un producto perecedero, no aplicaba impuesto y muchas cosas no las podía declarar. O sea, yo no podía pedir factura de muchos de las cosas que yo compraba. Es que allí le tocaba a usted acercarse a Hacienda y hacer la aclaración para que le modificaran y usted siguiera como persona física con un ingreso que no se sobrepasara y no le recargaran más obligaciones. Sí, bueno, realmente sí llegué a ese punto, o sea, casi a una discusión y hablé con un representante de Hacienda que me dijo que por nada del mundo me podían hacer
retroceder o hacer el cambio de obligación, que tal cual así ya iba a seguir. Y hasta el 2015 así seguí yo con esa responsabilidad u obligación fiscal que me asignaron. Y ya no pude hacer nada. Lo que hice fue suspenderlo. O sea, yo hablando con un contador, me dijo, sabes que lo mejor es que suspendas obligaciones, porque lejos de ayudarte te van a perjudicar. Y sí, cada vez que yo iba a hacer mis declaraciones, siempre encontraba un pero y me venían cargando más impuestos. Entonces, en lo que fue los años, yo nunca pude, o sea, ganarles, por ejemplo, una declaración anual, nunca pude tener un retroactivo. Siempre era poner. Sí, pues no era justo, sí, la opción era suspender y ya después volver a formar una empresa, pero de cero y totalmente con otra razón social, una modificación de actividades, etcétera. Correcto. Ok, no, será toda mi duda. Muchas gracias. Pues si no tienen más dudas, sería todo por hoy. Traten de hacer el foro, sí, ese se vence este domingo, pero la actividad SCORM, si quieren, se las puedo abrir hasta antes del examen parcial, ¿cómo ven? Maestra, una pregunta. Sí. Soy Denise Hernández. Sí, aquí en el foro de bienvenida dice, ¿cómo influye la contabilidad en tu carrera? ¿En la carrera que estamos estudiando en este momento o en la carrera de la vida? No, en la carrera que está tomando en este momento. Ok, muchas gracias. Sí, ahí pongan su punto de vista. El foro es bien bonito, o sea, muchos no lo contestan, pero a mí me encanta porque ahí ustedes expresan lo que sienten, lo que traen acerca de su carrera, de cuál es su plan de vida, etcétera, ¿ok? Entonces los foros sí son bonitos, es un momento de debate en el que ustedes se presentan, ponen cómo influye en su carrera, qué piensan, cuál es su plan de vida profesionalmente hablando, etcétera. Que dice Sui que ya contestó la actividad también es como les digo, es un resumen, ustedes lo leen, memorizan o estudian lo que vieron en ese pequeño resumen y después contestan las preguntas. Se supone que no se deben equivocar porque ya leyeron el resumen. Aparte les doy creo 2 oportunidades o 3, ya ni recuerdo. Y pues yo creo que así ya si fallan es porque de plano también hay que retener un poco, tener un poco de retención de lo que acabas de leer. Te sirve de 2 formas, repasas el tema y aparte te sirve como retención. En el aula ok, hay grupo de WhatsApp en el aula. Pues los grupos ustedes los deben hacer para que ustedes expresen cómo van en la materia, cómo se sienten, pero no es para que hagan tareas en grupo, ¿ok? Bueno, si no tienen más dudas, pues quedamos pendientes para el próximo martes, en punto a las 4, de dar el siguiente tema. ¿Cómo vieron este tema? Son temas fáciles, ¿verdad? Son cuestiones que todos tenemos que saber. Son cuestiones que se ven en la vida diaria. A lo que voy, contabilidad no es solo números, son cuestiones que hay que entender, que hay que ir poco a poco comprendiendo y que nos van a servir no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida diaria. ¿Okay? Pues gracias, hay una serie de preguntas que tienen en la próxima semana, porque ahorita ya se cierra el Meet por tiempo, ya ven que dura como 1 hora, ya les estaríamos leyendo las preguntas, ya les tengo las respuestas sobre qué es la contabilidad, qué es el padre de la contabilidad, por qué fue necesario, los pasos para que como cualquier principiante debes hacer en contabilidad. La próxima clase se los voy a exponer, ya se los tengo listos, pero ahorita ya no nos alcanzaría mucho el tiempo. ¿Okay? Si no tienen más dudas, pues bienvenidos nuevamente a mi clase de contabilidad. Espero les haya gustado. Si tienen inquietudes o dudas o quieren que se lleve de forma diferente la clase, pues con todo gusto me lo hacen ver por mensaje. ¿Okay? Buenas tardes y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias. Sí, dígame, Susi. Vale Delgado, digo. Sí, Valeria. ¿El foro tiene alguna puntuación dentro de nuestra calificación final? Claro que sí, el foro vale 10 puntos. Entonces hay que contestarlo. Hay gente que ya va para el examen parcial y me dice, maestra, pues no le tomó importancia al foro y no le contesté. Pues tristemente, porque sí cuenta para calificación. Entonces, y es solo poner un parrafito, a lo mejor 2, 3 renglones, tu punto de vista. Yo creo que es sumamente fácil. Entonces, contéstenlo para que no se queden sin esos puntos. Y en cuestión de cómo entramos digamos que al tema de contabilidad, lo que pasa es que, por ejemplo, esto de contabilidad yo apenas lo estoy viendo. Antes estudié música y actualmente también soy normalista, pero no tengo mucha noción de todo este ambiente. Mi opinión
¿también se califica o solamente se califica que yo esté participando? ¿Cómo? O sea, lo que ponga en el foro se califica. Ok, bueno, gracias, maestra. Ok. Como quiera, ahí les puse un link de cómo utilizar la plataforma. Incluso les puse ahí instrucciones de cómo participar en el foro, ahí mismo abajito donde viene el foro, para que lo lean y no batallen. O aparte, si todavía sí batallan, pues apóyense con sus compañeros de grupo de WhatsApp de cómo lo hicieron los que no están batallando, para que se les facilite más el uso de la plataforma. Que créanme que no es difícil. Yo batallé un poquito, pues ya son más grandes, ustedes ya nacieron con esto de la tecnología. Entonces, si no vean tutoriales, yo me apoyaba mucho cuando batallaba, buscaba tutoriales en internet y me la pasaba viendo tutoriales, y con eso tuve que resolver. O sea, siempre vaya, buscar opciones, ¿verdad? Para resolver. ¿Okay? Pero pronto ustedes tienen ahí los recursos, las instrucciones que yo les doy, más aparte, pues tienen el apoyo de los comentarios con sus compañeros en el grupo de WhatsApp. Dígame, Ángel, ¿tiene una duda? Le escucho. Luz, ¿tienen alguna duda? Luz Hernández levantó la mano. Ángel, sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que ahorita me estoy metiendo en la tarea de SCORE y me aparece todavía del año pasado, el 29 de enero del 2022. ¿De qué grupo es, Ángel? Del grupo de de mercadotecnia. Sí. Ok, sí, ahorita lo checo, sí creo que es error de dedo, ahorita lo checamos. Es que a veces yo lo capto en el aula, y a veces sí me lo modifica, pero a lo mejor ahí le puse por error 2022 porque recién brincamos el año. Ahorita lo corregimos y no se preocupe. Como les he mencionado, cuando sea error mío, yo lo modifico y les doy más plazo, ¿ok? Sin problema. Gracias. Y como quiera, la tarea SCORE se las voy a abrir hasta antes del examen parcial, para que ahí la estén contestando, pero no agoten los 2, 3 oportunidades que les pongo ahí, porque pues sí, agotar las 3 oportunidades que les dé otro ya sería mucho. ¿Okay? Bueno, aquí les están pidiendo el enlace del grupo C, alguien que lo pueda compartir. Bueno, muchachos, ahora sí me despido antes de que se corte esto, y pues que pasen buenas tardes. Gracias a todos por su presencia.